Estamos haciendo un gran experimento con nosotros mismos y con nuestro planeta. Los resultados de un potencial calentamiento por dióxido de carbono podrían finalmente ser vistos aquí. Desde el Año Geofísico Internacional en 1958, la Antártida se ha convertido en un laboratorio natural donde la dinámica del hielo es analizada por científicos de todo el mundo. Aquí el calentamiento global podría presentar una amenaza especial. La mayoría del continente antártico está cubierta por hielo de casi 3 kilómetros de espesor. Gran parte de él descansa no sobre tierra, sino sobre el océano. Es inestable y susceptible al movimiento. Los científicos se preguntan, ¿podría la Antártida perder su hielo? Analizan hasta el más pequeño cambio en la vasta y compleja capa de hielo. Hacen mapas de campos de grietas, grandes ríos congelados que lenta, pero constantemente fluyen en la plataforma de hielo Ross, un trozo de hielo flotante del tamaño de Francia. La plataforma Ross actúa como un tapón, detiene la enorme masa de hielo que cubre el oeste de la Antártida. El calentamiento podría causar que la orilla de la plataforma se desintegrara y la barrera que detiene a la inestable capa de hielo del oeste de la Antártida quedaría destruida. Si la capa de hielo del oeste de la Antártida se desplomara y se derritiera, el nivel del mar podría aumentar constantemente hasta unos 6 metros para cambiar drásticamente la geografía del planeta Tierra. Venecia, la joya del Adriático. Surcada por canales que forman sus calles, con frecuencia se inunda a causa de las tormentas cuando hay marea alta. Si el dióxido de carbono calentara la Tierra lo suficiente, dichas inundaciones podrían convertirse en normales. Aún un pequeño aumento en el nivel del mar podría causar trastornos. Si la marea fuera más alta, las oleadas de las tormentas amenazarían las costas cada vez con mayor frecuencia. Finalmente, las ciudades tendrían que protegerse con diques y barreras, como las que Londres ha instalado a través del Támesis para protegerse de las oleadas de las mareas que ya la amenazan. Pero los países populosos situados en planicies costeras, justo arriba del nivel del mar, son los más vulnerables. En 1970, 300.000 personas murieron durante el devastador oleaje de una tormenta que azotó Bangladesh. Un clima más cálido podría cambiar las temporadas de cultivo y hacer las regiones templadas más secas. Los graneros del mundo podrían cambiar. La Unión Soviética podría reemplazar al medio oeste de Estados Unidos como el principal productor de granos del mundo. En países que dependen de la irrigación, el calentamiento podría ser devastador. Climas más calientes y secos podrían poner aún más presión sobre regiones que ahora son áridas. Las áreas desérticas se extenderían. Aquellas que dependen de los ríos para su consumo de agua podrían experimentar penurias. El río Colorado, que proporciona agua a los estados norteamericanos del desierto, pierde 2/3 partes de su caudal a causa de la evaporación. La elevación del dióxido de carbono también serviría como un fertilizante global para las plantas verdes que viven de él. El crecimiento explosivo podría alterar el equilibrio ecológico que ha evolucionado a través de miles de millones de años. Sabemos que el clima da forma a la vida. Solo podemos adivinar el impacto que tendría sobre la vida, un cambio rápido e importante en el clima global. Aún hay gran inseguridad acerca de las consecuencias de un calentamiento global. Algunas de ellas indudablemente serían benéficas, pero otras serían perjudiciales. Las consecuencias de un calentamiento por dióxido de carbono son tan importantes como para ser consideradas el desafío más urgente en la investigación climatológica moderna. En el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, el meteorólogo Warren Washington diseña experimentos llamados modelos climáticos que simulan la atmósfera de la Tierra. Esta es una de las computadoras más rápidas del mundo. Es capaz de realizar 100 millones de operaciones por segundo. Podemos hacer cosas que no podíamos hacer hace 10 años en la computadora.
Por ejemplo, somos capaces de generar un modelo de computadora de la atmósfera que simula los vientos, las temperaturas, las presiones, la lluvia, la nieve en más de 22.000 puntos en todo el mundo. Simular la dinámica de la atmósfera de la Tierra es una tarea compleja. La Tierra, los océanos, el hielo polar y aún la vida pueden influir en el clima. Factores externos como cambios en la radiación del Sol pueden complicar aún más el modelo. La enorme velocidad de la computadora manipula los muchos factores del clima. La Tierra simulada es encendida y pasa por algunos días en la computadora para predecir el tiempo o por años para predecir el clima. Al cambiar los factores del modelo climático, los científicos en Boulder pueden llevar a cabo pruebas que no es posible hacer en la realidad. Analizan las situaciones que podrían revelar las causas de un cambio climatológico global. El climatólogo Steve Schneider usa modelos para examinar los posibles impactos de un calentamiento por dióxido de carbono. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué sirven los modelos? ¿Por qué los necesitamos para la predicción futura del clima? Bueno, si queremos adivinar lo que va a suceder en el futuro, necesitamos estimar qué tanto gas de invernadero están generando los humanos y después cómo eso va a afectar el clima. Si no tenemos un modelo físico, una tierra gemela, si quieren, a la que podamos contaminar añadiendo gases de invernadero para luego ver qué sucede. Otro modelo que podemos construir y que puede decirnos lo que pasará en el futuro es un modelo matemático que construimos y hacemos funcionar en la computadora. Tomamos este modelo y describimos en él el clima actual, es decir, simulamos el clima actual. Entonces añadimos gases de invernadero que los humanos han generado al modelo y le preguntamos cómo ha cambiado el clima. Lo comparamos y tenemos una idea de lo que el futuro puede depararnos si añadiéramos esa clase de gases. Mientras que algunos científicos especulan sobre el futuro del dióxido de carbono en la atmósfera, otros hacen pruebas con un interesante modelo del clima en el pasado. Hoy esta región semiárida es parte del Parque Estatal de Pueblo, Colorado. Pero cuando los dinosaurios reinaban en la Tierra, estaba cubierta por agua. Buscando entre las antiguas rocas alguna evidencia de mares antiguos, se encuentra el geólogo Eric Barron. Estas rocas datan del período Cretácico, hace unos 90 millones de años. Las características de estas rocas y de los fósiles que encontramos en ellas nos dicen que esta área estaba cubierta por un amplio mar poco profundo. El mar se extendía desde Colorado hasta Kansas y del Golfo de México a la cuenca del Ártico. Si vemos los fósiles, vemos que son característicamente marinos. Indican que el clima era mucho más cálido de lo que es hoy. En un lugar como Groenlandia encontramos fósiles de lagartos. Y a menos que tuvieran pelo, los climas deben haber sido mucho más calientes que hoy. Los fósiles en las rocas nos hablan de un lugar en agudo contraste con el medio ambiente casi desértico del este de Colorado en la actualidad. Hace 100 millones de años, los dinosaurios vivían aquí, en lo que debió ser un exuberante mundo tropical. En el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, Eric Barron usa un modelo de computadora para averiguar qué pudo haber causado ese calentamiento en el pasado. La posición de los continentes está ajustada a la época de los dinosaurios y se añaden otros factores climáticos para crear una Tierra antigua. Barron sabe cómo era entonces. Debe averiguar por qué. La geografía del Cretácico almacenada en esta computadora es evidentemente muy diferente de la geografía actual. Vemos, por ejemplo, a Australia unida a la Antártida, India en el hemisferio sur y evidencias de inundaciones, por ejemplo, aquí en Norteamérica. Su primer indicio parecía venir de un nuevo entendimiento de la corteza movediza del planeta, de la tectónica de placas. Los científicos han descubierto que la superficie de la Tierra está resquebrajada y rota. En medio de los océanos hay una cordillera submarina donde un drama de fuego comienza la creación de la corteza de la Tierra. Rocas calientes del interior suben y extienden el suelo marino a ambos lados. Con el paso del tiempo, el resultado es el movimiento de los continentes de la Tierra a través del globo. Es difícil imaginar un cambio más drástico en la superficie de la Tierra que el que vemos aquí.
Lo más increíble es que cuando incluimos este cambio drástico en la geografía del Cretácico en un modelo climático, logramos solo una tercera parte del calentamiento necesario para explicar los climas cretácicos. ¿Qué causó la mayoría del calentamiento? En los lugares donde se crea el suelo marino, los exploradores que viajan en sumergibles han descubierto aberturas que escupen gas y dióxido de carbono en el océano. Los gases de las aberturas finalmente escapan y se convierten en parte de la atmósfera. En otras partes, el suelo marino es devuelto al interior de la Tierra a lo largo de las zanjas profundas del océano. Al hundirse el suelo marino en el interior de la Tierra, se derrite. El carbón, atrapado en los sedimentos durante millones de años, sube a la superficie y estalla en violencia volcánica, enriqueciendo una vez más la atmósfera. Al aumentar la cantidad de dióxido de carbono en su modelo, Barron puede explicar el calor extremo del período Cretácico. Si el modelo es exacto, las rocas del este de Colorado deberían revelar amplia evidencia de actividad volcánica. Dentro de estas mismas rocas del Cretácico encontramos la evidencia de un aumento en el vulcanismo que debió aumentar los niveles de dióxido de carbono durante el Cretácico. Cada una de estas capas amarillas representa la lluvia de cenizas de una erupción volcánica. Como pueden ver, hay múltiples capas. Alrededor del globo encontramos evidencia similar de aumentos sustanciales en la actividad volcánica durante el Cretácico. Descubrimos que la localización de los continentes y las inundaciones son parte de la explicación del calentamiento del Cretácico. Una combinación de todos los datos y de los resultados de los modelos climáticos nos sugieren que un efecto de invernadero puede ser importante para explicar el calor extremo del Cretácico. Probablemente sucedió muchas veces en el pasado, y si sucedió en el pasado, sucederá otra vez. Ahora los científicos han añadido un nuevo capítulo a la historia del dióxido de carbono. Pat Zimmerman es un químico atmosférico que estudia a las termitas. En estado natural, su población permanece estable, pero Zimmerman cree que la tala acelerada de bosques y pastizales puede conducir a un aumento exagerado en la población que bien podría influir en el clima mundial. Es posible que haya 3/4 de tonelada de termitas por cada ser humano sobre la Tierra. Pensamos que la población global de termitas está aumentando. Una superficie de bosques del tamaño de Connecticut es talada cada año. Y al ser talada, el ecosistema se ve gravemente alterado. Se suprime una parte importante de la cadena y los depredadores son suprimidos. Y eso permite que la población de termitas vaya en aumento. Criaturas de la antigüedad, las termitas han habitado la Tierra durante 100 millones de años. Estudiadas a fondo en su compleja estructura social, Zimmerman ahora estudia a las termitas en relación con el metano, uno de los varios gases de invernadero, como el dióxido de carbono. El metano se ha duplicado en los últimos 150 años, y los científicos están preocupados por su impacto a largo alcance. Para medir la cantidad de metano que puede producir una termita, los insectos son colocados en un frasco junto con un pedazo de madera. Cada frasco está unido a un instrumento que detectará la cantidad de madera que es convertida en metano. El alimento principal de las termitas es la celulosa que se encuentra en plantas y árboles. Pocos animales pueden digerirla, pero las termitas han desarrollado una de las relaciones simbióticas más eficientes en la naturaleza. En el interior de su sistema digestivo se encuentra un enjambre de microbios que secretan una enzima que transforma la celulosa en azúcar. El azúcar es entonces absorbida por las termitas. Un subproducto de esta transformación química es el metano. Aunque este experimento parece bastante simple, nunca antes se había hecho. Desde hace 50 años se sabe que las termitas pueden emitir metano, pero no se tenía la capacidad de cuantificar las emisiones. Y nadie se dio cuenta de que había suficientes termitas en el mundo como para que esa emisión pudiera afectar potencialmente la química de la atmósfera. Los resultados de la investigación de Zimmerman son interesantes, pero la evidencia también sugiere que el metano va en aumento a causa de otras fuentes, como los bananos y el ganado, y el aumento en los cultivos de arroz. Pero el metano es solo uno de los gases de invernadero que ahora influyen en el clima de la Tierra. Si esos gases continúan aumentando, podrían duplicar el efecto de calentamiento del dióxido de carbono a principios del próximo siglo, en forma mucho más rápida y alarmante de lo que se pensaba anteriormente. Aunque la investigación está en sus fases iniciales y aún es discutible, no hay duda
de que nuestro planeta y su clima serían completamente diferentes si no fuera por las actividades de las fuentes biológicas. Nuestra Tierra es un delicado equilibrio entre la atmósfera y nuestra biosfera. Las emisiones de las termitas demuestran cómo un solo organismo tiene el potencial de afectar nuestro clima. En la década de los 90, los científicos esperan tener pruebas definitivas que demuestren si la tendencia actual al calentamiento es más grande que las fluctuaciones normales que observamos en el clima. Escuchemos al climatólogo Stephen Schneider. Las ciencias climatológicas se enfrentan a un gran reto. ¿Cuándo vamos a tener un entendimiento global del sistema climático? ¿Cómo cambiará y cómo hará impacto sobre la gente del resto del planeta? El problema es que sabemos que los gases de invernadero aumentan, que pueden tener un efecto global. No es nuevo pensar que podría haber problemas ambientales. Eso data de décadas, de hecho data de siglos. El smog de Londres es un buen ejemplo, pero era algo local. La lluvia ácida es algo bien conocido, pero tiende a ser regional. Lo que hace del efecto de invernadero algo único, interesante y de hecho perturbador es que tanto global como potencialmente es de larga duración. Tenemos modelos climáticos, nos dan una esfera de cristal si quieren, pero no son perfectos, la esfera está sucia. Y la pregunta más difícil es qué tanto hay que limpiar el cristal antes de actuar con relación a lo que creemos ver dentro. Por primera vez, el hombre puede representar un papel siniestro en el clima futuro del planeta. Aunque el cambio en el clima parece inevitable y los procesos que lo determinan aún no son comprendidos, la especie humana es la principal protagonista del drama. Hoy, nuevos instrumentos y tecnologías ayudan a los científicos a reunir las piezas del rompecabezas del clima. Ahora hemos comenzado a entender los factores que influyen en el clima del planeta. Hemos descubierto el registro de un pasado espectacular revelado en las rocas de la Tierra, sus océanos, el hielo y el aire. Y aún en su vida, hemos visto las devastadoras edades de hielo transformar la Tierra, y también climas tropicales en lugares ahora frígidos. Hemos viajado al espacio y encontrado indicios de nuestro futuro. ¿Podría la Tierra convertirse en un mundo de fuego o en un mundo de hielo? Una nueva era de exploraciones ha descubierto una Tierra que ha cambiado en el pasado y que cambiará en el futuro. ¿Qué tanto y cuándo? Son preguntas que permanecen sin respuesta en el complejo rompecabezas del clima del planeta Tierra.